El espacio aparece como un medio limitado, continente, en cuyo seno pululan los objetos corpóreos. Sin embargo, hay que pensar que existen infinitos espacios que se hallan en mutuo movimiento. El concepto de espacio como algo que existe objetivamente, con independencia de las cosas, es propio ya del pensamiento precientífico, pero no así la idea de la existencia de un número infinito de espacios en mutuo movimiento. Aunque esta idea es lógicamente inevitable, no desempeñó durante mucho tiempo ningún papel destacado, ni siquiera en el pensamiento científico. ¿Qué decir, sin embargo, del origen psicológico del concepto del tiempo? Este concepto tiene indudablemente que ver con el hecho de recordar, así como con la distinción entre experiencias sensoriales y el recuerdo de las mismas. De suyo es cuestionable que la distinción entre experiencia sensorial y recuerdo, o simple imaginación, sea algo que nos venga dado de manera psicológicamente inmediata. Cualquiera de nosotros conoce la duda entre si ha vivido algo con los sentidos o si solo lo ha soñado. Es probable que esta distinción no sea más que un producto del espíritu ordenador. Al recuerdo se le asocia una vivencia que se reputa anterior a las vivencias presentes. Se trata de un principio de ordenación conceptual para vivencias imaginadas, cuya viabilidad da lugar al concepto de tiempo subjetivo, es decir, ese concepto de tiempo que remite a la ordenación de las vivencias del individuo. Objetivación del concepto de tiempo. Ejemplo: la persona A, yo, vive la experiencia cae un rayo. La persona A vive al mismo tiempo un comportamiento de la persona B que establece una conexión entre ese comportamiento y la propia experiencia de cae un rayo. La persona A, de ese modo, atribuye a B la experiencia cae un rayo. La persona A gesta la idea de que en ese cae un rayo participan también otras personas. El cae un rayo no se concibe ya como una experiencia exclusivamente personal, sino como experiencia, o finalmente solo como experiencia potencial de otras personas. De este modo nace la idea de que cae un rayo, que en origen apareció en la conciencia como experiencia personal. Se interpreta ahora también como un suceso objetivo. Y es el conjunto de todos los sucesos a lo que nos referimos cuando hablamos del mundo exterior real. Hemos visto que tendemos a atribuir a las vivencias una ordenación temporal del tipo: si beta es posterior a alfa y gamma posterior a beta, entonces gamma también es posterior a alfa. Seriación de las experiencias. ¿Qué ocurre en este aspecto con los sucesos que hemos asignado a las experiencias? Lo inmediato es suponer que existe una ordenación temporal de los sucesos y que esa ordenación coincide con la de las experiencias. Eso es lo que se hizo generalmente de manera inconsciente hasta que surgieron ciertas dudas escépticas. Para acceder a una objetivación del mundo, hace falta otra idea constructiva. El suceso está localizado también en el espacio, no solo en el tiempo. En lo que antecede, hemos intentado describir cómo se puede establecer una relación psicológica entre los conceptos de espacio, tiempo y suceso, por una parte, y las experiencias, por otra. Desde el punto de vista lógico, son creaciones libres de la inteligencia humana, herramientas del pensamiento que deben servir para relacionar experiencias y comprenderlas así mejor. El intento de tomar conciencia de las fuentes empíricas de estos conceptos básicos muestra hasta qué punto estamos realmente ligados a estos conceptos. De este modo nos hacemos conscientes de nuestra libertad, cuyo uso razonable en caso de necesidad es siempre un asunto difícil. A este esquema relativo al origen psicológico de los conceptos de espacio, tiempo, suceso, los llamaremos para abreviar tipo espacio en contraposición a los conceptos de la esfera psicológica, tenemos que añadir algo esencial. Hemos relacionado el concepto de espacio con experiencias, con cajas y con la colocación de objetos corpóreos dentro de ellas. La formación de este concepto presupone ya, por tanto, el concepto de objeto corpóreo, por ejemplo, caja.
Y en este contexto también desempeñan el papel de objetos corpóreos las personas que hubo que introducir para la formación de un concepto objetivo de tiempo. Se me antoja, por tanto, que la formación del concepto de objeto corpóreo debe preceder a nuestros conceptos de tiempo y espacio. Todos estos conceptos, tipo espacio, pertenecen ya al pensamiento precientífico, junto a conceptos de la esfera psicológica como dolor, meta, propósito, etc. El pensamiento físico y el de las ciencias naturales en general se caracteriza por pretender arreglárselas en principio con conceptos tipo espacio únicamente y aspirar a expresar con ellos todas las relaciones del tipo de las leyes. El físico intenta reducir colores y tonos a vibraciones. El fisiólogo, pensamiento y dolor a procesos nerviosos, de tal modo que lo psíquico como tal queda eliminado del nexo causal del ser. Es decir, no aparece por ningún lado, como eslabón independiente en las relaciones causales. Esta actitud, que considera teóricamente posible la comprensión de todas las relaciones mediante el empleo exclusivo de conceptos tipo espacio, es seguramente lo que se entiende actualmente por materialismo, después de que la materia haya perdido su papel de concepto fundamental. ¿Por qué es necesario bajar las nociones fundamentales del pensamiento científico de las regiones olímpicas de Platón e intentar desvelar su origen terrestre? Respuesta: para liberarlas del tabú que llevan colgado y conseguir así mayor libertad en la formación de conceptos. El haber introducido esta reflexión crítica es mérito imperecedero de Hume y Mach, en primera línea. La ciencia ha tomado los conceptos de espacio, tiempo y objeto corpóreo, con el importante caso especial del cuerpo sólido, del pensamiento precientífico. Los ha precisado y los ha modificado. Su primer logro importante fue la creación de la geometría euclidiana, cuya formulación axiomática no debe hacernos olvidar su origen empírico, posibilidades de colocación de cuerpos sólidos. De origen empírico es también, en particular, la tridimensionalidad del espacio, así como su carácter euclidiano. Es posible llenarlo con cubos idénticos sin dejar resquicio. La sutileza del concepto de espacio se vio acrecentada por el descubrimiento de que no existen cuerpos totalmente rígidos. Todos los cuerpos se deforman elásticamente y cambian de volumen al variar la temperatura. Por eso, los objetos cuyas posibles colocaciones pretende describir la geometría euclidiana no se pueden especificar al margen del contenido de la física. Mas, dado que la física tiene que hacer uso de la geometría desde el momento en que establece sus conceptos, el contenido empírico de la geometría no puede ser especificado y contrastado sino en el marco de la física como un todo. En este contexto hay que mencionar también el atomismo y su concepción de la divisibilidad finita, pues los espacios de extensión subatómica no se pueden medir. El atomismo obliga también a abandonar teóricamente la idea de superficies limítrofes neta y estáticamente definidas en cuerpos sólidos. En rigor, no existen entonces leyes independientes para las posibilidades de alojamiento de cuerpos sólidos, ni siquiera en el terreno macroscópico. A pesar de todo, nadie pensó en abandonar el concepto de espacio, porque parecía imprescindible en ese sistema global de la ciencia natural tan magníficamente acreditado. Mach fue el único que en el siglo XIX pensó seriamente en eliminar el concepto de espacio, intentando sustituirlo por el concepto del conjunto de las distancias actuales, de todos los puntos materiales. Hizo este intento con el fin de llegar a una concepción satisfactoria de la inercia. Según la mecánica clásica y según la teoría de la relatividad especial, el espacio, espacio-tiempo, tiene una existencia independiente de la materia o del campo. Para poder describir aquello que llena el espacio, aquello que depende de las coordenadas, hay que imaginar que el espacio-tiempo, o el sistema inercial con sus propiedades métricas, viene dado desde un principio, porque si no carecería de sentido la descripción de aquello que llena el espacio. Por el contrario, según la teoría de la relatividad general, el espacio no tiene existencia peculiar al margen de aquello que llena el espacio, de aquello que depende de las coordenadas. El espacio vacío, es decir, un espacio sin campo, no existe. Respecto al tiempo, dos relojes idénticos pero colocados a diferente distancia del centro de un disco giratorio marchan a distinta velocidad.
Un átomo absorbe o emite una frecuencia que depende del potencial del campo gravitatorio en que se encuentra. Los cuerpos que se mueven bajo la acción exclusiva del campo gravitatorio experimentan una aceleración que no depende lo más mínimo ni del material ni del estado físico del cuerpo. Un trozo de plomo y un trozo de madera caen exactamente igual de rápido en el campo gravitatorio, en ausencia de aire, cuando lo dejamos caer sin velocidad inicial o con velocidades iniciales iguales. La teoría de la relatividad especial se refiere a regiones de Galileo, es decir, regiones en que no existe ningún campo gravitatorio. Como cuerpo de referencia actúa aquí un cuerpo de referencia de Galileo, es decir, un cuerpo rígido, cuyo estado de movimiento es tal que respecto a él es válido el principio de Galileo de movimiento rectilíneo y uniforme de puntos materiales aislados. Ciertas consideraciones sugieren referir esas mismas regiones de Galileo a cuerpos de referencia no galileanos también. Respecto a estos, existe entonces un campo gravitatorio de tipo especial. Sin embargo, en los campos gravitatorios no existen cuerpos rígidos con propiedades euclidianas. La ficción del cuerpo de referencia rígido falla, pues en la teoría de la relatividad general no existe. Y los campos gravitatorios también influyen en la marcha de los relojes, hasta el punto de que una definición física del tiempo con la ayuda directa de relojes no posee ni mucho menos el grado de evidencia que tiene en la teoría de la relatividad especial. Por esa razón se usan cuerpos de referencia no rígidos que no solo se mueven en su conjunto de manera arbitraria, sino que durante su movimiento sufren alteraciones arbitrarias en su forma. Para la definición del tiempo, sirven relojes cuya marcha obedezca a una ley arbitraria y todo lo irregular que se quiera. Cada uno de estos relojes hay que imaginárselo fijo en un punto del cuerpo de referencia no rígido y cumplen una sola condición: la de que los datos simultáneamente perceptibles en relojes espacialmente vecinos difieran infinitamente poco entre sí. Este cuerpo de referencia no rígido, al que no sin razón habría que llamar molusco de referencia, equivale en esencia a un sistema de coordenadas gaussianas cuadridimensional y arbitrario. Lo que le confiere al molusco un cierto carácter intuitivo frente al sistema de coordenadas gaussianas es el mantenimiento formal, en realidad injustificado, de la existencia separada de las coordenadas espaciales frente a la coordenada temporal. Todo punto del molusco es tratado como un punto espacial. Todo punto material que esté en reposo respecto a él se considera simplemente en reposo, mientras se utilice el molusco como punto de referencia. El principio de la relatividad general exige que todos estos moluscos se puedan emplear con igual derecho y éxito parejo como cuerpos de referencia en la formulación de las leyes generales de la naturaleza. Estas leyes deben ser totalmente independientes de la elección del molusco. En la profunda restricción que se impone con ello a las leyes de la naturaleza reside la fuerza singular que es inherente al principio de la relatividad general. Concluye el lector que el tiempo es un parámetro inconsistente. Las características de los cuerpos son permanentemente mutables, de forma que no pueden sobre ellos aplicarse leyes generales, y la realidad no existe como tal.